Bien, como les decía entonces, la experiencia de un individuo no es suficiente para que se catalogue como universal. Cuando una experiencia busca ser replicable y catalogable como universal, necesita ser justificada. Y esa justificación, Licenciado, cortándole. adelante. Licenciado, ¿y los sueños en qué estarían? ¿En los universos? No, ¿Le puedo contar algo, licenciado? adelante. O, digamos, esto me he soñado, digamos, lleno en movilidad, pero resulta que al día siguiente recibo esa movilidad y es de verdad. ¿Y es en qué estaría? En los, como usted dice, ¿sería una superstición o me dejo entender, Sí, licenciado? sí, sí, eso marcaría en el entorno de la creencia. A mí se me ha inculcado la creencia de que soñar con perros significa que es ratero. Si el perro es conocido, es alguien conocido que te va a robar. Si es desconocido, es que te va a robar en la calle. Algunas veces sí ha coincidido, pero en la mayoría de las veces no. Entonces, en ese sentido, estaríamos ya en este conflicto dicotómico, ¿no? En aceptar la vigencia de la creencia para el desarrollo de nuestras acciones, porque recuerden, si existe una amenaza, nosotros entramos en estado de alerta. Si usted tiene una amenaza de que le van a robar, le aseguro que su día no va a desarrollarse con la normalidad, siempre va a estar al pendiente de lo que le pueda pasar. Y es el mismo efecto que tienen los horóscopos. Adelante con la pregunta, Juan. Bueno, aparte de pregunta, no, es una manera de comentario, ¿no? Bueno, pareciera que tengo ese don de interpretar los sueños, ¿no? Tengo una cuñada de que se había soñado, ya te estoy hablando más o menos de unos 3 4 años, pero ella nunca pensó tener un hijo, jamás. Dijo, no, no voy a tener más. Y se soñó con Rositas y hacía, y le dije, cuñadita, prepárate porque aquí antes de 2 años vas a tener un hijo. Ni loca, me dije, y como que antes de los 2 años tuve un hijo y no me dijo más nada, ¿no? Eso también, ¿no? ¿Qué será? Como les digo, ese contraste que existe, y es interesante que compartamos estas experiencias, esta dinámica de creer y saber, consiste en darle validez a la experiencia de vida que tengamos. Esa experiencia que nosotros acumulamos eh, va a validar la creencia y eso va a hacer que nuestras acciones tomen cierta regularidad. No obstante, esa regularidad no puede ser generalizable, porque para que tome el rango o el nivel de conocimiento, debe ser replicable a esa actitud, y eso es lo que la mayoría de las ciencias y las disciplinas académicas tratan de esforzarse para que esto se tome con regularidad. Una ley, un axioma, un principio, tiene esa facultad de que es aplicable de manera universal. Eh, Elevar la temperatura de la ebullición del agua tiene ciertas reglas y parámetros que tienen que cumplirse. Creo que es en nuestro nivel del mar en el que estamos, son aproximadamente entre 23 y 27 grados centígrados para que el agua empiece a ebullicionar. Pero esto no sucede de la misma forma en Santa Cruz, en Cochabamba, donde tienen menor altitud sobre el nivel del mar. Entonces, este tipo de advertencias, este tipo de añadiduras sobre los principios de la ebullición del agua son justificables, porque si bien existe esta variabilidad sobre la disposición del nivel del mar en el que estamos, su resultado es predecible y esa predecibilidad lo hace generalizable, cosa que no acontece con la mera experiencia particular y la sola creencia. Cuando nos enmarcamos entonces solamente entre el creer y saber, cuando nos enmarcamos meramente entre el saber y el creer,
estamos entrando en un ámbito de desarrollo del criterio propio. Cuando desarrollamos criterios, señores, lo hacemos sí o sí partiendo de creencias, pero la sola creencia no es solamente válida, necesita ser contrastada bajo la experiencia, y es esa experiencia que acumulamos sobre la base de la creencia para que nosotros desarrollemos criterio. Ese criterio, señores, es el que compartimos con los demás, y recuerden lo que les decía en la primera sesión. Nuestra naturaleza como seres sociales hace que estemos en constante conflicción de un mensaje que comunicar. Ese mensaje que comunicamos habla mucho de la acumulación de experiencia que tenemos, pero queda implícito también en el respaldo o la base de la experiencia que yace en nosotros. Hace rato Juan nos decía que tenía esa virtud de poder interpretar los sueños, pero esa virtud no es compartida con todos los de acá. Y también se nos hacía la advertencia en la clase anterior de la vigencia que se tiene sobre el tipo de fe que se profesa. Puede que muchos de nosotros tengamos enmarcadas la creencia de un Dios omnipotente que condiciona y controla gran parte del espectro de vida que nosotros tenemos. Ese tipo de creencia, ese tipo de relación que se hacía alusión es básicamente una experiencia personal. La relación con Dios, bien nos habla la Iglesia Católica sobre eso, que se hace bajo el marco del desarrollo personal, no generalizable. En ese sentido, el desarrollo del creer y el saber viene condicionado a ese tipo de observaciones. La experiencia de un solo individuo en ese sentido no es suficiente para que catalogue como conocimiento. El conocimiento, cuando ya está establecido en nosotros, tiene que generar principios axiomáticos que predigan el resultado de las acciones que vamos a desarrollar, y es justamente lo que habíamos concluido en nuestra última sesión antes de cerrarla. El conocimiento tiene que establecer argumentos estables para que esa experiencia de vida no solamente sea replicable para mí, sino también para los otros. Es decir, si yo he descubierto que el agua empieza a hervir a los 23 grados centígrados, lo voy a compartir con los mismos miembros de mi sociedad. Ese es un primer paso. Si alguien de los miembros de los que he compartido esta experiencia registra algún tipo de irregularidad, eso ya va a poner en tela de juicio la vigencia de la afirmación que yo acabo de hacer. Y entre más se va a vencer este tipo de juicios, de cuestionamientos, más validez toma el conocimiento. Y es por eso que el conocimiento se toma como producto de la ciencia. No obstante, como vamos a ver más adelante, la ciencia únicamente se encarga del trabajo y sistematización de datos y no así de términos. ¿A qué me refiero con esto? Que el trabajo que ejerce la ciencia únicamente se enfoca en la valoración de datos. Y esos datos como tal van a tener sentido a través de los nombres, es decir, los términos. Y son los términos los que van a definir bien qué es lo que yo estoy dispuesto a hacer o no hacer con la información que poseo. En ese sentido, lo que recalcábamos en la primera sesión, el criterio de verdad y realidad se acoge a lo subjetivo, es decir, que únicamente se enmarca en mi sistema de creencias y valores. No podemos compartir un mismo criterio de verdad y realidad porque el desarrollo de nuestras vidas acontece en contextos distintos. Esos contextos distintos hacen que yo perciba todo lo que acontece a mi alrededor de diferente forma. Yo no voy a sentir la misma necesidad por comer que otras personas, porque puede que a mí me cueste mucho más generar recursos que a otros, y esa valoración que yo le dé al alimento va a ser muy diferente al de la persona que tenga los recursos necesarios para aprovechar ese tipo de alimentación. Y lo mismo va a pasar con la acumulación de bienes o los servicios a los que uno puede acceder. Como ustedes comprenderán, esa realidad no es generalizable a todos.
y no puedo pedirle que el otro tome en cuenta mi punto de vista porque no lo va a comprender, su contexto es completamente distinto. Ahí la creencia y el saber entran en contradicción y es por esa razón que la ingeniería social es inviable. Entrando en un paréntesis, lo que hace el positivismo extremo es tratar de reducir todo a la mera experimentación y el registro que se tenga sobre esa experimentación para el positivismo radical consiste en la determinación de leyes y principios. Pero señores, ustedes no rigen su vida a partir de leyes y principios. Lo hacen desarrollando los criterios que se establecen a través de su sentido común. Es el sentido común lo que provoca que ustedes generen acciones y tomen decisiones. Fuera del sentido común y del criterio personal que ustedes tengan, lo demás pasa inadvertido, porque es también a lo que ustedes le prestan atención. Si van tarde, si su horario de entrada, ya con el horario de invierno, es a las 8:30 y salen de su casa a 8:15, naturalmente que van a estar mucho más presionados por el tiempo que otros que entran a sus oficinas a las 9:30 o 9. En ese sentido, señores, la fragilidad de la verdad y la realidad se presenta, porque no es algo que nosotros tengamos que compartir necesariamente con todo el núcleo o las personas en las cuales estamos vinculados en nuestro entorno. Los mismos miembros de nuestra familia tienen otras obligaciones y otros intereses que cumplir. Ahí estamos entonces completamente convencidos de que la realidad es una ilusión que hace que nosotros justifiquemos nuestras acciones. ¿Y a qué viene todo este tipo de reflexión que estamos desarrollando sobre la percepción? Que es lo mismo que tratamos de transmitir cuando estamos generando una experiencia estética. La experiencia estética es única, irrepetible, perfecta. Y dado que es perfecta, busca ser transmitida, comprendida por los demás. El tipo de fenómeno perceptivo que nos genere una obra de arte, arte en el sentido pleno de la palabra que involucra más de 7 variantes, es lo que nosotros tratamos de compartir. El criterio que tenemos para desarrollar gusto musical, gusto culinario, apreciación de la pintura, la arquitectura, la armonía, que es lo que hace que la contemplación sea satisfactoria, es lo que va a condicionar aquello que nosotros consideramos bello, perfecto. Esa idea de belleza y perfección yace en nuestra mente, pero únicamente en nuestra mente, porque el momento es irrepetible y por ende difícilmente replicable. Lo que queda en nosotros es esa impresión que cala en nuestros sentidos a través de la contemplación, una experiencia que buscamos evocar de manera constante, y es esa experiencia la que hace que busquemos repetir el desarrollo del estímulo de manera constante. Por eso ponemos de manera rutinaria las mismas piezas musicales que nos gusta escuchar en casa, en el trabajo, en el auto, en la oficina. Es por eso que tratamos de adornar y acondicionar el espacio en el que trabajamos, habitamos, porque buscamos generar esa experiencia, ese confort que nos dé esa sensación de paz en el cual no tengamos que estar al pendiente de fenómenos negativos que turben nuestro sistema perceptivo y al final activen ese estado de alerta que hace que nuestra cotidianidad y nuestra normalidad quede comprometida. A eso nos referimos cuando hablamos sobre la evolución de las ideas. Creer, saber y conocer tienen esa finalidad en absoluto, saber comprender y diferenciar cuando estamos experimentando algo único. Esa fuerza de comprender el fenómeno perceptivo que nos habla de la experiencia estética se consolida en nosotros para definir qué es bello, qué es sublime para nuestro comprender.
La belleza queda en nuestra impresión. Cuando queremos replicar, y esto es lo que dice Kant, cuando buscamos replicar lo bello, estamos sublimando. Esa sublimación que tenemos es acorde a la impresión de belleza que tenemos. Y sobre esto parten también muchas teorías psicológicas que establecen lo que se denomina la huella psíquica, que también se utiliza en terminología de filosofía del lenguaje. Esta huella psíquica deja una impresión tan fuerte que hace que condicionemos de manera constante toda nuestra experiencia estética a esos diferentes estímulos. ¿A qué me refiero? Es un modelo que buscamos replicar de manera constante, que es lo que hace que signifique esa fascinación que tenemos por toda esa mezcla de los estímulos, que hace que tengamos la aprobación o la reprobación de ese fenómeno que nos ha generado la percepción del objeto bello. La belleza entonces es sujeta a ser cuestionable bajo principios de creencia, saber y conocimiento. Yo me atrevería a decir, apelando plenamente a la teoría de Arthur Schopenhauer, que la belleza en el desarrollo experimental que tenemos acumulativo es lo que vence el deseo. Aquí es prudente, creo, hacer referencia que para Schopenhauer el deseo es lo que provoca la irrupción del desarrollo normal del alma del hombre. El alma del hombre está, o el espíritu del hombre, mejor dicho, está orientada a generar un tipo de liberación del deseo para que en ese sentido pueda encontrar la armonía y la paz para darle sentido a su existencia. Pero los principales problemas con los que uno se presenta para darle armonía a su existencia es la generación del deseo. El deseo es lo que perturba el espíritu de manera constante. ¿Y cómo es que se puede salir de esta perturbación, según Schopenhauer? A través del arte. El arte, que es irrepetible, que es único, que es particular, es lo que le da esa satisfacción al espíritu del hombre para darle esa armonía de su existencia. Y esa armonía de la existencia, entonces, es la que nosotros conocemos de manera constante como algo positivo para el desarrollo de nuestras vidas. Comprendamos bien que lo positivo para nosotros nos habla de manera constante de esa calificación que tenemos sobre los actos que acontecen. Para nosotros no es nada bello ver que exista niños sufriendo en las calles, trabajando, mendigando. No es bello para alguno de ustedes ver a animales botados en las calles sin ningún tipo de cobijo. ¿Y por qué tienen esa determinación? ¿Cuál es la inclinación que ustedes tienen por tener esa pasión desmedida por querer juzgar y comprender que lo que acontece a su alrededor no es bueno? Pues porque se rigen por criterios estéticos. Todo lo positivo, todo lo agradable a su experiencia tiene ese matiz, y ese matiz hace que también nos pongamos a cuestionar cuál es el nivel de conciencia que tenemos sobre el objeto que estamos percibiendo. Sobre el punto, señores, entonces tenemos que comprender que existen 4 niveles de desarrollo para generar ese contraste del que acabamos de hablar entre creencia y saber. Porque ese contraste entre creencia y saber es lo que nos da la proyección del conocimiento. Y el saber genera en el conocimiento 4 niveles, de los cuales creo que hemos hablado ya en la sesión anterior. Es determinar el saber vulgar, el saber científico, el saber filosófico y el saber psicológico. Estos saberes, como los hemos revisado en la sesión previa, nos hablan en principio de ese conocimiento desorganizado que tenemos sobre el entorno, es decir, una mera percepción superficial. Lo que nos presentan en los titulares de los noticieros es información vulgar, es simplemente una aproximación básica que tenemos sobre los mismos. Cuando sofisticamos este tipo de saber, le damos un orden
recién generamos un conocimiento científico. Aquí es necesario apelar a la etimología de la palabra ciencia. No confundamos la terminología positivista que nos habla del conocimiento científico únicamente bajo la experimentación. El desarrollo del saber científico se da por la toma de conciencia de algo. Conscientia, que es la terminología adecuada de conciencia, nos habla de eso, de tomar conocimiento, de tomar conciencia sobre algo. Entonces, el término scientia como tal únicamente hace referencia a tomar conciencia sobre algo. Entonces, recalcando, y ya para tener el término fijo, cuando hablamos de conciencia y ciencia, estamos hablando de esa toma, de esa posesión que tenemos sobre la aprehensión a través del fenómeno perceptivo de un objeto. A través de esa toma de conciencia establecemos un orden, y ese orden es el que nosotros manifestamos para referirnos al objeto como tal. Cuando ya tenemos ese sistema de percepciones organizado, el saber científico en nosotros se hace presente. ¿Y qué es lo que hace el saber filosófico a través del científico? Determinar el origen y la finalidad que tiene el objeto. Ser consciente del origen del objeto y su finalidad recién le da una funcionalidad plena, una sensación de tener un rol, un lugar, una tarea que cumplir en un espacio determinado. Algo que, por cierto, la especie humana aún no ha llegado a determinar en su totalidad. El saber filosófico, entonces, es ese matiz el que busca resolver, determinar el origen y la finalidad que se tenga. Esa finalidad que se tiene entonces del desarrollo del saber filosófico nos habla de esa materialidad que tenemos para que podamos comprender a través de este criterio si esto es compatible o no con nuestro sistema de creencias, con nuestra ideología. Y la ideología es lo que manifiesta la convicción que tenemos. ¿Y qué es la convicción? Se preguntarán ustedes. Pues aquello que argumenta, justifica el desarrollo de un accionar. La convicción es todo aquello que a ustedes les motiva todos los días a salir de sus hogares, dejar a sus hijos, a sus esposas, a sus padres, para generar recursos. La finalidad, el destino que le den a sus recursos, señores, es la convicción que manifiestan de manera constante para desarrollar su vida laboral. Ese tipo de manifestación de la convicción es lo que nosotros le llamamos saber psicológico, que es lo que evalúa el desarrollo pleno y justo de las actividades que tenemos. Bajo el desarrollo de los grados del saber, señores, es que de manera constante podemos discriminar todo tipo de información que se nos presenta. Aquí hacemos un paréntesis y la información que se nos presenta tiene que comprenderse únicamente bajo dos vertientes: la información que toma forma de datos y la información que toma forma a través de términos. Términos y datos son lo que nosotros almacenamos en nuestra memoria. ¿A qué me refiero? Su número celular, su número de carnet de identidad, su edad. Me disculpan un momento, ahora sí. Su edad, su número de carnet, su número de celular, su dirección de correo electrónico, el número de casa, su talla, su peso, etc. Son datos. Esos datos, señores, son los que cobran sentido únicamente en la conformación de un término. Son datos personales, pero datos personales ¿de quién? De ustedes. Ustedes son los que conforman el término. Ustedes son los que le dan sentido a los dos nombres y apellidos que la mayoría de ustedes poseen.
Ese término es lo que a ustedes les da identidad. Entonces, la información que ustedes poseen únicamente va a estar en ese contraste constante de cuando ustedes están dejando información bajo la forma de datos o bajo la forma de términos, porque también en su misma cédula de identidad va a surtir el efecto de establecer de que ustedes son profesionales, estudiantes, solteros, casados, divorciados, y esos son términos. La información entonces del objeto que son ustedes, y lo pueden comprobar en su cédula de identidad, viene en ese sentido: su fecha de nacimiento, su estado civil, su ocupación o profesión, su número de carnet. A eso nos referimos, señores, cuando hablamos de los grados del saber. No sabemos los números de carnet o la información de la cédula de identidad de todos, a lo máximo de nuestro núcleo familiar, de nuestra esposa, de nuestros hijos, pero incluso de nuestros tíos logramos desconocer esa información. ¿Por qué? Porque nos es ajena. Esa es una forma de discriminar según los grados del saber. Alguna vez nos los habrán dicho, pero de eso no pasa. Se queda en un saber vulgar. Ese saber vulgar que nosotros estamos manifestando de manera constante únicamente se pierde, a no ser que tenga un orden de desarrollo, es decir, que se sistematice a través del saber científico. ¿Cómo es que nosotros llegamos a conocer la fecha de nacimiento, el gusto de nuestra pareja, de nuestros hijos? Porque forma parte ya de nuestra vida. Es relevante, trascendental, y es necesario tenerlo explícito. Naturalmente que después del saber científico desarrollamos un saber filosófico. Entonces, ese saber filosófico es lo que hace que nosotros determinemos una causa y finalidad. Todos ustedes tienen ya una causa y finalidad preestablecida de lo que conforma la existencia de su pareja, de sus padres, de sus hijos. Eso es lo que les da sentido a su existencia, y es por eso también que cuando nos alejamos, cuando perdemos a un familiar, cala en esa virtud, porque ha tenido un orden y un sentido de finalidad y causa en nuestro ser, y a través de eso manifestamos nuestra convicción de mantener el dolor de su ausencia presente en nuestras vidas. Como comprenderán, estos grados del saber se manifiestan de manera constante, no solamente con cosas, no solamente con familiares, con amistades, con la actividad laboral. No todos ustedes conocen a la perfección a todos los miembros de su trabajo, a todos los miembros de su zona, de su calle, incluso de su misma casa. Lo van a hacer en la medida en que se ordene, en que tenga causalidad, finalidad para ustedes, y que según esa causalidad genere una convicción de acción. El origen del conocimiento, señores, para nosotros, ya bajo la explayación de la lámina anterior, da lugar a que hablemos de la nociología. La gnosis como tal, el conocimiento en terminología griega, hace énfasis en el orden de percepción que tenemos de impresiones e ideas. El conocimiento, y aquí hacemos referencia plena al esquema de desarrollo de experiencias de David Hume, tiene que ver con la conformación de impresiones e ideas. Para Hume, lo que hace que se active nuestro sistema cognitivo se da únicamente a través de impresiones e ideas. En ambas vertientes existen impresiones simples e impresiones complejas. Las impresiones simples y complejas nos ayudan a desarrollar en primera instancia conciencia y en segunda pensamiento. Para Hume, la percepción entonces
tiende a establecer primero impresiones. ¿Qué son las impresiones? Es esa fascinación que se tiene sobre la experiencia, sobre un objeto bello, sobre la belleza si se quiere comprender. Esa impresión, a medida que se va desarrollando, pasa de ser simple y compleja. Y a través de esa acomodación de impresiones simples y complejas, es que determinamos conciencia del entorno. Por ejemplo, identificar la calidad que tenemos sobre el estado de nuestra calle, el estado de nuestra ciudad, nos habla de una toma de conciencia según la valoración estética que tengamos del ambiente. Esa impresión hace que nosotros tengamos mucho más retinencia a interactuar en ese medio que en otro. Un claro ejemplo de esto es que no a muchos les gusta transitar con movilidad por la zona del cementerio, y es que la impresión que da el tráfico vehicular del cementerio nos ayuda a tomar conciencia de que es muy mala idea, si estamos apurados, a tomar esa ruta como vía de tránsito, de desplazamiento. Ahí juega entonces un rol trascendental la impresión que tenemos sobre el contorno, sobre el entorno, mejor dicho. Las ideas, a través de la toma de conciencia, van a desarrollar pensamiento. Cuando nosotros conformamos una idea, ya no le prestamos atención al entorno, sino a un objeto. Este objeto, que es sujeto de percepción, primero se va a desarrollar a través de ideas simples y luego a través de ideas complejas. Quiero tomarme aquí un espacio para explicarles en qué consiste el desarrollo de ideas simples. Las ideas simples van de dos tipos: las ideas de cualidades primarias y las ideas de cualidades secundarias. Las cualidades primarias tienen que ver con todo aquello que es tangible a los sentidos: la forma, la textura, el olor, el tamaño, etc. Todas esas son ideas de cualidades primarias. Cuando reconozco todas esas ideas primarias del objeto y le doy una valoración, recién estoy generando ideas de cualidades secundarias. ¿Me dejo comprender? Cualquier tipo de objeto con el que ustedes interactúan ahora, al momento de manipularlo, están tomando una impresión de una idea simple. Están tomando conciencia de su forma, de su tamaño, de su color, de su olor. A eso me refiero con ideas simples, y a eso se refiere David Hume con ideas simples. Cuando toman conciencia ustedes de esa información, recién se están generando ideas simples. Cuando valoran esa información, están desarrollando ideas de cualidades secundarias. Cuando existen estos dos tipos de ideas, primarias y secundarias, recién estoy conformando la idea como tal. A eso nos referimos con la conformación de ideas simples. A partir de esa confección, muchas ideas simples recién conforman ideas complejas, y la raíz del desarrollo de ideas complejas nos habla del pensamiento. Bien, entonces, si ustedes tienen este esquema desarrollado, entiendan que a través de conciencia nos generamos una impresión del entorno, y a través de la idea del reconocimiento, la aprehensión de un objeto. Esa dinámica es la que buscamos nosotros de manera constante definir en nuestros espacios de desarrollo. Vamos generando de manera constante impresiones e ideas, reconociendo primero el ambiente, si es agradable o no es agradable, y las ideas, si los objetos que componen sobre ese espacio me son útiles o no, me son asociables o no. Bajo ese desarrollo, ese contraste entre conciencia y pensamiento, es que nosotros generamos conocimiento. Ese conocimiento primario para David Hume es base para que luego
haga un soporte de un desarrollo mucho más concienzudo sobre la funcionalidad que tenemos a partir de la experiencia. Immanuel Kant, el propio Schelling y Hegel van a hacer una alusión a este esquema de desarrollo del conocimiento de Hume, pero ya no para dar una continuidad a su empirismo radical, sino para elevarlo al desarrollo de conocimiento metafísico, que es a lo que queremos nosotros aspirar a llegar, porque si bien somos conscientes de que la experiencia estética se da a través de la conformación de conciencia y pensamiento, esta conciencia y pensamiento no simplemente se quedan como objeto de trabajo de la memoria, sino es que calan en una manifestación superior metafísica que hace que podamos darle un matiz a nuestra interpretación de la realidad bajo esa sola representación que tengamos. Reitero una vez más, aquí el camino que buscamos plantear es dar los elementos suficientes para explayar lo que es una experiencia estética. Si logramos hacer esto, debemos justificar la presencia de esta experiencia estética no solamente por la fascinación de los sentidos, sino también por el desarrollo cognitivo que se hace a través de la experiencia. Por esa razón estamos dándole una pasada virtualmente superficial a la teoría del conocimiento de David Hume. Consultas al respecto, señores. Quedo abierto a sus interrogantes. Estimo que la exposición es clara para ustedes. Si es así, podemos proseguir. Bien. Buenas noches. Adelante. Dice, una consultita. Me fijé en el Moodle y puso como un foro sobre el arte. Yo intenté comentar, pero no puedo de ninguna manera. Entonces, sobre el tema, lo que ha expuesto, pienso que está bastante claro, como es un toque general, pero no sé si es que no lo configuró bien o qué tenemos que hacer exactamente, nos podría indicar, porque primero aparecía como que ya se había sido la tarea y luego que intenté opinión, o sea, en el foro y no pude porque no hay dónde. Justamente No sé si nos va a sus compañeros me han dado ese mismo criterio el día de ayer. Por favor, revísenlo si es así. Está abierto nuevamente. Estoy tratando de familiarizarme con esta nueva versión del módulo. Si no es así, vamos a seguir ampliando para que ustedes puedan vertir su criterio. La idea de los foros consiste en que ustedes traten en lo posible y también con el menor número de preguntas de expresar cuál es su primera impresión sobre el material seleccionado, sobre el tema en discusión. Muchas gracias. Carminia. Carminia, tiene usted la palabra. Bien, entonces creo que esta parte de la exposición queda clara para ustedes y con esa... Dicen una consulta. Adelante. El origen del conocimiento, en la primera parte que usted anuncia, dice génesis, luego percepción. ¿Por qué coloca génesis? Dice en esta consultita más que todo.
Gnosis es la lectura del término. Gnosis en griego significa conocimiento. Otro. Ya, Gnosis. Ya, gracias, Listen. Bien. Vamos a servirnos en algunos casos de la terminología griega para que no se confunda con las palabras de nuestro vocabulario del español. Conocimiento se puede malinterpretar para la visión que tiene David Hume bajo la tradición griega, porque como les explicaba hace rato, el conocimiento tiene mucho que ver con el desarrollo de la etimología. La cultura griega y helena vienen íntimamente conectadas. Esa conexión va por herencia cultural. Los romanos para nada querían desplazar el desarrollo cultural de los griegos. Entonces lo que hacen es retomar el nivel de desarrollo cultural. Y hablando del nivel cultural, vamos a todo el espectro, tanto que nos habla de la acumulación de datos o información para proseguirla. Y esa adopción que tienen los romanos para darle continuidad al desarrollo griego se da en un tipo de homologación para los términos que se emplean. Bajo ese principio es que muchos de los autores griegos han podido desarrollar después de su colonización a partir del siglo III a.C. Ese sometimiento primero a la República y luego al Imperio Romano. Entonces vamos a tener que apelar estos términos para que sean de fácil acepción para nosotros y no se confundan con palabras del vocabulario en español que poseemos. Entonces, si esta justificación para ustedes es asequible, entonces tomemos la advertencia necesaria para cuando ustedes vean, como lo acaba de hacer el compañero, un término que no se comprende a cabalidad. Bien, prosiguiendo. Ya para ir cerrando nuestra sesión del día de hoy, sobre la base de las impresiones y las ideas que hemos dicho que nos genera conciencia y pensamiento, vamos a describir cómo es que la conciencia organiza sensaciones, pasiones y emociones, es decir, todo aquello que regula nuestro estado de ánimo, y cómo éstas sientan la base para que el pensamiento desarrolle razón, sentimiento y juicio, ya no sobre el entorno, sino sobre el objeto que cobija el entorno. ¿Por qué es importante hablar del entorno, el contexto como tal? Porque es lo que sustenta la percepción. Todo objeto, absolutamente todo objeto, viene ubicado en tiempo y espacio, y es el tiempo y el espacio lo que genera la impresión, la sensación. Y esa sensación es lo que despierta pasión y emoción al momento de interactuar. A través de esa predisposición que tenemos del ambiente, entonces podemos tener ya recién el desarrollo del pensamiento. Y el pensamiento complejo, señores, es lo que nos habla de la razón, el sentimiento y el juicio, que al final es lo que emitimos para finalizar la aprehensión del objeto. El esquema aristotélico aquí tiene plena vigencia y aún a día de hoy lo seguimos utilizando. Si ustedes se ponen a reflexionar, absolutamente toda la información que ustedes poseen tiene dos formas: de afirmación o negación. La afirmación y la negación, señores, es lo que confecciona nuestro sistema de creencias. El juicio en su total expresión, en la acumulación de información que tenemos. Entonces, entendimiento y comprensión, bajo el esquema de Hume, nos va a dar como resultado conocimiento. Conocimiento del que tenemos que empezar a tomar conciencia a través de la definición de la impresión del entorno, y conocimiento
a través de la determinación del pensamiento, es decir, sobre un objeto aprendido a través de la percepción. Bien, señores, con esto entonces terminamos la aproximación de nuestra siguiente sesión. Si existe algún tipo de consulta, duda, comentario para ir cerrando la clase, tienen ustedes la palabra. Caso contrario, terminamos nuestra sesión del día de hoy con la premura de identificar si el foro ya está disponible para todos ustedes o es necesario volverlo a configurar. Licenciado, buenas noches. Esta clase va a estar en esto, ¿no, señor? Sí. ¿En móvil? Sí, se está grabando. Gracias, licenciado. Muy bien. Licenciado, buenas noches. Una pregunta. Adelante. Nos decía, ¿no?, que las ideas simples son las que adquirimos normalmente, ¿no?, en cualquier conversación, en cualquier caso, pero cuando esta adquiere un valor, se vuelve ya en una idea simple secundaria. En caso de las ideas complejas, ¿hubiera una secundaria también? No, las ideas complejas cuando se agrupan ya conforman un razonamiento, y el razonamiento da como producto aquello que nosotros comprendemos como concepto. Todo concepto viene bajo la asociación de ideas simples. Si revisamos el diccionario, vamos a entrar en un tipo de desplazamiento infinito entre asociaciones de ideas. Lo único que hace el diccionario es asociar término con término, y esa asociación entre términos es la que nosotros aceptamos para darle ya algún tipo de sustento a la idea previa que teníamos, porque la asociamos como tal. Cuando yo les hablo de empresa, lo único que ustedes, o tal vez la mayoría, tiene es la idea de industria, pero empresa no es igual a industria. La empresa habla de un propósito. Naturalmente, toda industria tiene un propósito, pero el beneficio es lo que diferencia la industria de una empresa. Existen empresas sociales, económicas, jurídicas. Ustedes mismos tienen una empresa al desarrollar este programa complementario. ¿Cuál es su empresa? Pues lograr obtener la licenciatura en los 26 módulos que comprende nuestra malla curricular. Cosa muy diferente que se tiene con la idea popular que se tiene sobre el término. Entonces, ese juego malicioso que se tiene con el lenguaje es lo que buscamos nosotros trascender, porque las palabras como tal no solamente cogen ideas simples, sino ideas complejas, y estas ideas complejas dan lugar a pensamientos, y los pensamientos son los que conforman razonamientos, y los razonamientos, ya esto apelando a la figura de desarrollo formal, son los elementos básicos para desarrollar silogismos, y los silogismos nos hablan de la determinación de un juicio, ya sea universal o particular, y con eso es lo que nosotros definimos una acción como tal. Espero haber respondido a su pregunta. Sí, entendido. Muchas gracias. Bien, señores, si no hay algún otro comentario, consulta o duda que resolver, cerramos nuestra sesión el día de hoy. Tenemos un reencuentro el día miércoles a la misma hora. Por favor, no olviden que la sala que vamos a utilizar durante todo este semestre se encuentra en la descripción del grupo. No es necesario mandar un enlace nuevo a todas las clases. Ustedes van a la descripción del grupo y se unen a la sala. Es algo incómodo desarrollar la exposición cuando no existe un orden estipulado de ingreso. Entonces vamos a tener 15 minutos de tolerancia, y luego a partir de eso que generemos pausas responderemos a los demás que no logren ingresar en el horario acordado. Bajo esa aclaración, damos por cerrada nuestra sesión del día de hoy. Licenciado. Un buen resto de jornada. Adelante.
Licenciado, muy buenas noches. Mil disculpas que le el foro quisiera saber más o menos de qué se trataba. Mire, el anterior yo no pude entrar a las clases por motivo que me encontraba en puesto a distancia. Bien, lo hemos explicado ya, lo vamos a volver a reconfigurar y usted lo va a poder resolver con total normalidad. ¿De qué materia más o menos, licenciado? Más o menos, ¿de qué es el foro? Estamos en epistemología. Esa es la materia de desarrollo que tenemos. Ya, licenciado, muchas gracias. Bien, es un video corto el que les he subido que habla sobre el rol del arte. Es ver eso, orientar la interpretación que vamos a tener sobre el video y redactar algo. En eso consiste el foro. Disculpe. Adelante.